Escucha este dato. Tipo general del impuesto sobre sociedades. Hungría, 9%. Irlanda, 12,5%. Alemania, 16%. Reino Unido, 19%. Finlandia, 20%. Portugal, 21%. Dinamarca, 22%. Italia, 24%. España, 25%. Francia, 28%. Tenemos el cuarto tipo general sobre el impuesto de sociedades más alto de la Unión Europea, pero el sanchismo-leninismo no hace más que buscar excusas para subirle más los impuestos a nuestras empresas. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales. Soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. En primer lugar, quiero recordar a las víctimas del atentado de Hipercor en Barcelona, del cual hoy se cumplen 33 años. Hubo 21 muertos, incluidos algunos niños, 45 heridos y por supuesto mi compañía en el sentimiento a los familiares y amigos. Lo que nunca hubieran podido imaginar esos familiares y amigos es que las mismas personas que digamos, justifican ese tipo de bestialidades sangrientas y la muerte de víctimas inocentes y que nunca han pedido perdón, hoy no solo estén sentados en el Parlamento, sino que incluso hagan acuerdos con el propio gobierno del Partido Socialista, que de esa manera traiciona a sus propios militantes asesinados. Estos días están reunidos los empresarios en un simposio, digamos, organizado por la COE. La verdad que el tono general es más bien decepcionante. El tono general a mí me resulta, digamos, yo lo podría sintetizar en algo así como ¿qué hay de lo mío? Donde lo que está prevaleciendo es el pedido de planes específicos para cada sector. Se han pedido planes, que es un eufemismo para decir pedidos de gasto público, ¿no? Para el turismo, las restauraciones, las infraestructuras, el transporte, planes renove, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: no es solo que el gobierno sea inepto, el gobierno en general, el sanchismo-leninismo aún más, cuando se trata de cuestiones económicas. No se trata, además, de que, como es evidente, no hay dinero para todos, no hay dinero para atender todas esas peticiones, sino que además, aunque hubiera dinero, sería injusto. Porque a mí lo que me interesa subrayar es la naturaleza de todo tipo de plan de apoyo a las empresas que consista en el aumento de gasto público, porque en todos los casos significa quitarle a unos para darle a otros. Y entonces eso es injusto. Hay momentos en que si uno lee o escucha lo que han dicho algunos empresarios, no sabe si está escuchando una reunión de sindicalistas de la UGT o una reunión de Greenpeace, porque se escuchan cosas como diálogo social, distribución de la renta, desarrollo sostenible, transición ecológica, crisis climática, proyectos no especulativos, turismo sostenible, recuperación verde, consumir lo propio. Digamos que son todas expresiones ajenas al espíritu empresarial. Y
lo que es decepcionante es que quienes las dicen no las pronuncian porque están de acuerdo. Las pronuncian porque tratan de congraciarse, tratan de que les perdonen la vida, tratan de no meterse en líos, tratan de confundirse en el rebaño de lo políticamente correcto. Para mí, la frase más desafortunada de las que escuché es la que pedía un plan para crear empleo de calidad y con el foco en combatir el cambio climático. Sobre todo el tema del empleo de calidad. El empresario que dijo eso está implicando que hasta ahora el empleo que ha creado no era de calidad. ¿Cómo se puede ser tan incauto como para dar esa victoria dialéctica a los sindicatos? Nunca, por más buenas palabras que se utilicen, se va a cambiar la naturaleza del sindicalismo y de la izquierda, que es el odio a los empresarios. Por lo tanto, lo que a mí me decepciona es ese error de percepción del gran empresariado, que ha visto cómo venimos retrocediendo durante décadas en lo que se refiere a la libertad económica, y ni siquiera en este contexto en el que tenemos un gobierno sanchista-leninista que, sin ocultarse, está impulsando una agenda bolivariana absolutamente liberticida, ni en ese contexto son capaces de levantar la voz, o ni siquiera levantar la voz, de tener un discurso coherente con el espíritu de lo que significa ser empresario. La estrategia hasta ahora, la estrategia de confundirse con lo políticamente correcto y de buscar que a uno le perdonen la vida, no ha dado resultados. Además, por otra parte, lo que no entiendo es lo siguiente. Si cuando gobierna la derecha, es un decir, ¿no? No se considera necesario reforzar los valores empresariales públicamente porque total, ¿para qué? Si ya estamos gobernando, no nos vamos a meter en problemas, etc. Pero cuando gobierna la izquierda, incluso el comunismo, como es el momento actual, tampoco se enarbolan las banderas. Entonces, ¿cuándo defiendes tus convicciones? Nunca. Los empresarios tienen, en eso que llaman la responsabilidad social corporativa, tienen una cosa, tienen un punto muy importante que en general omiten, que es precisamente la difusión y la puesta en valor de lo que significa ser empresario, de los valores y de lo útil que resulta para la sociedad. Por supuesto que ha habido importantes excepciones en esto que estoy diciendo, como por ejemplo la del señor Juan Roch de Mercadona, que habló claramente de eliminar trabas burocráticas y propuso un silencio administrativo positivo, es decir, si pido una licencia y en X días no me la dan, pues se considera otorgada. O el señor Goyrigorsarri de Bankia, que claramente se opuso a un eventual nuevo impuesto sobre la banca. El señor Sánchez Galán de Iberdrola, que alertó de los peligros de la deuda pública inmensa, él llamó, no recuerdo si enorme o gigantesca. El señor Tomás Pascual de Calidad Pascual y el señor Ignacio Garralda de la Mutua Madrileña, que también hablaron claramente de no subir los impuestos. El señor Jorge Cosmen de Alsa, que habló de vincular el ingreso mínimo vital a la formación de conductores, porque él se encuentra con que faltan conductores de autobuses, no encuentran, y sin embargo al mismo tiempo se le va a pagar a la gente por no trabajar. Entonces, con todo el buen sentido del mundo, él dice, vamos a darle a esa gente esa paga, pero mientras que se capacite para conducir un autobús, porque yo necesito a esa gente. El señor Tomás Fuertes, del Grupo Fuertes, también es
creo que es el único que habló de la figura del empresario, y el señor Ignacio Osborne, que recordó la obviedad, pero que en este contexto es muy importante subrayar, de que solo la empresa es la que crea empleo. Sin embargo, lamentablemente, este puñado de empresarios bien orientados, en realidad bien orientados creo que están todos, porque todos llevan una empresa y saben lo que significa. Pero este puñado que he mencionado, además, tienen, no sé si llamarle el valor, pero por lo menos asumen su responsabilidad de líderes sociales y dicen las cosas que hay que decir. Porque la clave es que los empresarios son probablemente el mejor ejemplo de las ventajas del sistema de libertad económica. A mí el ejemplo que más me gusta es el del señor Amancio Ortega, que sin ayudas públicas, sin nada, simplemente con su esfuerzo, su visión, su habilidad para encontrar y contratar personal, proveedores, buscar clientes, etc., logró construir un imperio en relativamente pocos años. Entonces, yo entiendo que los empresarios tengan que mantener sus empresas en funcionamiento, sea cual fuere el gobierno, y por lo tanto eso les obliga a tener una neutralidad política. Pero los empresarios nunca deberían confundir esa neutralidad política con una neutralidad ideológica. Ellos deberían ser los primeros en defender la libertad. La libertad de emprender, la libertad de disponer de lo propio, que es en primer lugar disponer del fruto del trabajo propio. Y esto no solo incumbe a los grandes empresarios, sino también a los asalariados. Pero encontramos que prácticamente la mitad de lo que producimos se lo lleva el gobierno. Y entonces, en un contexto en el que España tiene el cuarto tipo general sobre el impuesto de sociedades más alto de la Unión Europea, no hay ni un empresario que salga a decir que esto es una situación que hay que corregir de manera urgente. Porque si no, las empresas son menos competitivas y los empleos se van a otros sitios. Entre los planes que se anunciaron en estos días por parte del gobierno está el plan MOVES 2, que es un plan para subvencionar la compra de coches. Son 100 millones de euros, que también se van a pagar con deuda pública, con el argumento de que así se va a contribuir a reducir las emisiones y a reactivar las ventas. El plan es un buen ejemplo de lo que es el intervencionismo, porque tiene un montón de detalles. Entonces el tipo de ayuda, la cantidad de ayuda depende según los kilómetros de autonomía del coche eléctrico, según si uno va a achatarrar un vehículo antiguo o no, si uno, también del tipo de vehículo que se trate, etc. Para empezar, el primer problema es que este plan, que anticipo que a mí no me gusta, en primer lugar, puede terminar subvencionando a gente de altos o relativamente altos ingresos, porque si le vamos a dar ayudas a una persona para que compre un coche de un valor de hasta 45.000 euros, estaremos de acuerdo en que no se trata de personas que le están pasando mal. Y por lo tanto, la naturaleza de toda ayuda, que es quitarle a unos para darle a otros, sería todavía más injusta. Si ya de por sí es injusto quitarle a uno el fruto de su trabajo para dárselo a otro, sea cual fuere su argumento, en este caso es peor, porque puede perfectamente haber transferencias financiadas con el IVA que pagan empleados de relativamente bajos salarios para financiar ayudas a la compra de coches de lujo o cuasi lujo.
Pero además también genera un trato desigual entre los distintos sectores económicos. Porque como no hay dinero para todos, a unos se le dan ayudas, a otros no. ¿Y por qué eso es romper la igualdad ante la ley y romper la igualdad de trato? Este plan para ayuda de coches tiene, desde mi punto de vista, dos contradicciones. Es decir, el gobierno sanchista-leninista incurre en dos contradicciones al promover un plan de este tipo. El primero es que el mismo gobierno que hace unos días aprobaba el ingreso mínimo vital para combatir, según sus palabras, la pobreza extrema, que ya expliqué en este micrófono, que no existe en la cantidad de gente que el gobierno dice, que ha tergiversado por completo la cifra de pobreza al solo efecto de justificar una medida que los datos no justifican. Pero insisto, el mismo gobierno que hace unos días ponía el foco en la pobreza, ahora está gastando dinero en ayudar a la compra de coches caros. Eso, digamos, no tiene sentido. O a este gobierno le preocupan los pobres o le preocupa a la gente de altos ingresos, pero no le pueden preocupar los dos a la vez. Y si le preocupan los dos a la vez, es que el gobierno es esquizofrénico. Y el segundo punto es que el mismo gobierno que todos los días está anunciando planes para subir los impuestos, y que ya aumentó impuestos, empezando por el coche diésel, tasa Tobin, tasa Google, etc. Por otro lado, da ayuda para comprar coches. ¿No es evidente, no te resulta evidente que lo lógico es que no den ayudas y al mismo tiempo bajen impuestos? Lo que ocurre es que al político le interesa tener ese poder con tu dinero. Es decir, te quita el fruto de tu trabajo y luego él, el político de turno, decide a quién se lo entrega. Y todos a su alrededor mendigando por un dinero que es nuestro, no de él. El punto o el problema es que además la sociedad nunca recibe en ayudas lo mismo que nos quita el político, porque en el medio hay burócratas que tienen que gestionar esas ayudas, otros que tienen que controlarlas, etc. Toda esa gestión es como una comisión, como un descuento, por lo cual nos quitan 100 y nos volverán, vaya a saber, 85, 90, siendo optimistas. Por lo tanto, una vez más, y siempre digo lo mismo, con las ayudas perdemos todos. Y es un error pensar que lo inteligente es pedirle ayudas para mí porque luego así me salvo. En el Titanic se hundieron todos. Entonces, lo inteligente en realidad es pedir la derogación de todas las ayudas. Y en lugar de recibir estas ayudas como qué bien dan ayudas para reactivar coches, es decir, no quiero que malgaste mi dinero en subvencionar la compra de coches. Lo triste es que hay estudios que muestran que este tipo de ayudas no sirven para los fines buscados. Juan Rayo, el otro día en un artículo en El Confidencial, mencionaba un paper de los autores Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y Carmen García, en el que se analizaba el Plan 2000E, que fue aprobado por Zapatero en el 2009, donde también dilapidaron 100 millones de euros nuestros, que no de Zapatero. Y las conclusiones del estudio eran que las fábricas de coches habían en promedio subido los precios en 600 euros por vehículo, que el impacto sobre las ventas fue nulo, es decir, que el que compró el coche lo compró igual, o sea, es gente que lo iba a comprar de todas maneras, pero recibieron un pequeño descuento. En tercer lugar, para que el impacto medioambiental fuera positivo, se necesitaba que las ventas aumentaran
al menos un 30%, por lo tanto el impacto medioambiental positivo tampoco ocurrió. Y luego estos autores llegan a la conclusión de que el gobierno gastó 95 euros por tonelada de CO2, cuando en el mercado cada tonelada costaba 14. Entonces, despilfarraron nuestro dinero. Lo peor, muchas veces, es un político diciendo algo hay que hacer. Porque en esa desesperación de algo hay que hacer, siempre se les ocurre lo mismo, que es aumentar el gasto. Muchas veces es mejor que no haga nada. Y este estudio que les estoy mencionando, de Jiménez, Perdiguero y Carmen García, demuestra que claramente en el caso del Plan 2000E de Zapatero, hubiera sido mejor no haberlo hecho, porque se hubieran vendido los mismos coches, pero nos hubiéramos ahorrado los 100 millones de euros tuyos y míos. Entonces, lo más probable es que en este caso vuelva a ocurrir lo mismo. Y una vez más, en estos casos, el que reciba la ayuda va a decir, no, el plan es bueno. Claro, porque esa persona no está viendo el impacto negativo que genera en un montón de otros sectores. Porque el dinero que te quitan para subvencionar estas compras de coches, tú no lo vas a poder gastar en restaurantes, en hoteles, en cines, en ropa o en otra cosa. Entonces, siempre lo que se ve, la venta de coche, lo que no se ve, las entradas de cine que no se vendieron. Estoy leyendo el libro de Daniel Lacalle, Libertad o Igualdad, y en las primeras páginas, la verdad que el libro empieza a un ritmo vibrante, tiene unos párrafos que me interesa subrayar, porque él de entrada lo menciona así como al pasar, pero que es algo sumamente importante, y es lo siguiente, que es que los gobiernos, cuando cobran muchos impuestos y cuando abusan de la política monetaria, lo que están haciendo es reprimiéndonos. La palabra parece fuerte, pero en realidad nos están reprimiendo y nos están haciendo menos libres. Leo, dice Daniel, la represión tiene lugar a través de la confiscación. Página 36 del libro. En primer lugar, mediante impuestos que sobrepasan los servicios que proporcionan los gobiernos. Y en segundo término, mediante la política monetaria. Mientras que una familia ahorra para cubrir sus necesidades sociales, un gobierno intervencionista en realidad confisca para cubrir sus necesidades políticas y burocráticas. Eso se lleva a cabo imprimiendo dinero y con una fiscalidad extractiva. A mí me gusta esa idea de los impuestos que exceden las necesidades de los servicios que debe prestar el Estado, porque vamos a estar de acuerdo en que, digamos, o creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo en aceptar que tiene que haber un gobierno que preste un servicio de justicia, de seguridad, de relaciones exteriores, de defensa exterior. Todo esto, por supuesto, que es debatible, porque hay gente que piensa que no es necesario un Estado ni siquiera para eso. Y me refiero a gente intelectualmente muy solvente. Incluso también aceptamos que haya un gobierno que preste unos determinados servicios de salud, de educación, una red de servicios sociales, básicamente de pensiones, o para ayudar a gente que realmente lo necesita, gente con enfermedades raras, ancianos solos, huérfanos, gente con discapacidades. Pero, desde luego, nadie quiere, si está en sus cabales, nadie con dos dedos de frente va a apoyar un gobierno que nos quite dinero para subvencionar películas, compras de coches, subvencionar televisiones privadas, subvencionar empresas de lo que fuere, subvencionar observatorios o estudios que no tienen ningún asidero, ninguna necesidad.
Y esto lo uno con algo que escuché decir en un vídeo recientemente al filósofo Antonio Escotado sobre qué hay que entender por derecho. Y el derecho, dice Escotado en una síntesis fantástica, son dos cosas nada más. La primera, que la propiedad no se obtiene ni se pierde mediante la violencia o el engaño. Y dos, que los contratos se cumplen. Por lo tanto, si el Estado me quita dinero, ya está, digamos, a través de impuestos, ya está ejerciendo la violencia. Digamos que si estamos de acuerdo en que haya un Estado para proveer determinados servicios, una parte la aceptamos, porque evidentemente hay que pagarlo con impuestos. Ok. Pero todo el exceso, y esto es lo que estaba subrayando Daniel Lacalle, todo lo que vaya en exceso, que es muchísimo, es violento, pero además va contra lo que es la esencia del derecho, porque me está quitando, estoy perdiendo propiedad mediante violencia. Le digo violencia porque si uno no paga los impuestos va a la cárcel, y eso es violencia, o sea, violencia o amenaza de violencia. Entonces no estamos hablando de una cuestión financiera, estamos hablando de una cuestión de derecho, una cuestión de libertad. Sigo leyendo este párrafo de Daniel Lacalle. Cuando un gobierno tiene el monopolio de la emisión de moneda, se trata simplemente de una forma de transferir riqueza de los ahorradores al gobierno. Y se pregunta Daniel, si imprimir dinero fuera bueno para la economía, la falsificación de billetes sería legal, pero evidentemente no lo es. ¿Por qué? Acá es lo que se pregunta Daniel. ¿Por qué es legal imprimir más moneda, es decir, imprimir más moneda de la que se demanda si lo hace el Estado, pero no es legal si lo hace usted en su impresora doméstica? Porque el que se beneficia de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es el gobierno. Por eso exige el monopolio de la emisión de dinero. Y por eso que comentaba el otro día que la solución última a este abuso de los políticos con el dinero es rescatar la vieja idea del premio Nobel Hayek, que la escribieron en el año 76, de desnacionalizar el dinero, es decir, de acabar con el monopolio estatal del dinero. Entonces, si quieren seguir imprimiendo euros, ok, imprímanlos, pero que nos dejen usar cualquier otra moneda, no solo libras, francos suizos, dólares o la que estimemos oportuna, sino también monedas de emisión privada, que si queremos usarlas las usamos y si no, no. Y luego el mercado decidirá, como decide en cualquier otra cosa, qué moneda se usa, cuántas se usan, pero ya no seríamos rehenes, como ahora, de la tiranía monetaria del Estado. Entonces, además, termino con este párrafo de Daniel, además, al fomentar la deuda e ignorar la responsabilidad fiscal, el gobierno promueve la idea de que la falta de responsabilidad no es un problema. Se demoniza el ahorro, se penaliza el mérito y se premia el despilfarro. Mediante la irresponsabilidad fiscal y monetaria, el gobierno crea gradualmente herramientas capaces de esclavizar. Porque, como en cualquier intento de lograr el control absoluto, será el gobierno el que se presentará como el salvador a cambio de otra porción más de libertad y libre albedrío. Y esto parece escrito la semana pasada con la aprobación del ingreso mínimo vital. Y es exactamente el mecanismo que está diciendo Lacalle. Crean el problema. Ellos son los que dificultan la inversión, dificultan la contratación de personal, aumentando el salario mínimo, amenazando que van a derogar la reforma laboral, y luego dice, bueno, como la gente no trabaja, vamos a dar un ingreso mínimo vital. Pero, ¿qué conseguimos con eso? Que toda esa gente es menos libre. Y ha caído, y están empezando a caer en una trampa de pobreza de la que muy difícilmente podrán salir. Es más, los incentivos son para que no salgan, y el incentivo es a que cualquier ingreso que puedan hacer lo hagan en negro. Entonces,
Cuando hablamos de temas de impuestos, y esto es lo que me interesaba destacar de estos primeros párrafos del libro de Daniel Lacalle, es que no es un tema simplemente tributario, no es un tema que atañe a los economistas, es un tema que nos atañe a todos como seres humanos, porque se está atacando una de las bases fundamentales que sostienen ideológicamente lo que es una sociedad libre. Si tú no puedes disponer de lo tuyo, tú no eres libre. Si tú entras el gobierno te dijera, mira, no te voy a dejar entrar a tu casa, o te voy a decir en qué horario puedes entrar a tu casa, tú no serías el propietario de la casa. El propietario real sería el gobierno. Entonces, cuando se debilita la propiedad, al final se está debilitando tu libertad. Entonces, cada vez que escuchamos declaraciones del sanchismo-leninismo en el sentido de que se van a aumentar los impuestos, porque día sí y día también hablan de un nuevo impuesto sobre la banca, además siempre confundiendo u omitiendo que el desastre en el sistema financiero español lo hicieron las cajas de ahorro donde estaban políticos y sindicalistas. Entonces ellos hablan de la banca, pero no es la banca. El Banco Santander, el BBV, Bankinter, todos esos bancos fueron favorables y contribuyeron a la estabilidad del sistema. Los que armaron un desastre fueron las cajas de ahorro, con la excepción, por supuesto, de la Caixa, que siempre estuvo bien gestionada. Y algunas cajas menores, y por supuesto las cajas rurales, que son entidades cooperativas que nada tienen que ver con el desastre de las cajas de ahorro que hicieron políticos y sindicalistas. Pero insisto, el gobierno quiere ir a por la banca, quiere ir a por tu dinero y a por todo tipo de impuestos, porque es una ilusión, y también esto lo dice Daniel Lacalle en estas primeras páginas con datos y cifras, que es una ilusión pensar que los ricos van a poder sufragar el incremento de déficit que está llevando a cabo el gobierno sanchista-leninista. Es un agujero de más de 100.000 millones de euros que hay que tapar, y no te quepa la menor duda que lo vas a terminar tapando tú. Entonces, mi consejo es que cuando ofrezcan un plan para subvencionar la compra de coches, tú digas no. Cuando ofrezcan un plan para subvencionar el turismo, lo que sea, tú digas no. Cuando ofrezcan cualquier cosa, tú siempre di no, porque lo vas a terminar pagando tú. Entonces, lo que tienes que pedir, lo que tenemos que pedir como sociedad, y por eso es mi decepción con el grueso de los empresarios reunidos estos días por la COE, es que nos bajen impuestos y que nos dejen en paz, porque en definitiva no se trata de ayudar a las empresas, no se trata de ayudar a las familias, se trata de dejarlos en paz, de dejarnos en paz a todos para trabajar, ahorrar, invertir, contratar y desarrollar nuestros planes de vida según lo entendamos cada uno, sin necesidad de que el gobierno interfiera, y en realidad no solo interfiera, sino que nos ponga palos en la rueda.